Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, jueves 6 de agosto de 2020. Vista conjunta de causas, roles 8703, 8760 y 8803. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la segunda oración del inciso primero del artículo cuarto de la Ley 19.886 y de los artículos 294 bis y 495 inciso final del Código del Trabajo. Tiene la palabra el relator, don Sebastián López. Muchas gracias, señora presidenta. Dejo constancia que la presente vista de causa tiene lugar por vía telemática, siendo integrado el tribunal con su pleno de 10 señoras y señores ministros titulares completos. En esta vista conjunta, las requirentes EDEMA, Sociedad Anónima, en rol 8703, McCann Erickson, Sociedad Anónima de Publicidad, en rol 8760, y Servicios Integrados de Salud Limitada, en el rol 8803, interponen sendos requerimientos de inaplicabilidad respecto de la segunda oración del inciso primero del artículo cuarto de la Ley 19.886 de bases de contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, que consigna que quedarán inhabilitados para suscribir contratos con la Administración del Estado quienes en los 2 años anteriores a la presentación de la oferta, propuesta o convenio hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción de derechos fundamentales del trabajador. En la causa 8.760, además, se impugna el inciso final del artículo 495 del Código del Trabajo, que dispone que en el marco del procedimiento de tutela, el juez deberá remitir la sentencia para registro a la Dirección del Trabajo, y en el rol 8.803 se impugna el artículo 294 bis del Código, que preceptúa que la Dirección del Trabajo llevará el registro de las sentencias condenatorias remitidas publicando semestralmente la nómina. Respecto de las gestiones judiciales invocadas en estos 3 procesos constitucionales puede consignarse en síntesis lo siguiente. En el rol 8703, la requirente EDEMA fue denunciada en tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales del trabajador con ocasión de su despido indirecto. El primer juzgado de letras del trabajo de Santiago acogió la denuncia y condenó al pago de indemnizaciones. La requirente interpuso recurso de nulidad, que fue desestimado por la Corte de Apelaciones de Santiago, y la causa actualmente se encuentra con recurso de unificación de jurisprudencia pendiente de admisibilidad ante la excelentísima Corte Suprema. En el rol 8760, la actora McCann Erickson fue denunciada en tutela laboral por vulneración también de derechos fundamentales del trabajador con ocasión del despido. El segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago acogió la denuncia y también condenó el pago de indemnizaciones laborales y ordenó remitir copia del fallo para registro una vez ejecutoriado a la Dirección del Trabajo. La requirente interpuso recurso de nulidad que se encuentra en acuerdo ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y por último, en el rol 8803, la actora Servicios Integrados de Salud fue denunciada por el sindicato número 2 de trabajadores de la misma empresa por prácticas antisindicales. El segundo juzgado de letras del trabajo de Santiago acogió la denuncia, declarando la existencia de prácticas desleales graves con motivo del reemplazo de trabajadores en huelga, y ordenó la remisión también de copia de la sentencia una vez ejecutoriada para los efectos pertinentes a la Dirección del Trabajo. En este caso, tanto la actora como el sindicato interpusieron recursos de nulidad que se encuentran pendientes en tramitación también en la Corte de Santiago. En cuanto al conflicto constitucional esgrimido, en términos generales, los 3 niveles de inaplicabilidad afirman que la imposición de la sanción de excluirlos por 2 años para contratar con el Estado o sus organismos importa vulnerar la igualdad ante la ley y el principio de proporcionalidad garantizados por el artículo 19, numerales segundo y tercero de la Constitución, configurándose en la especie alegan una sanción injustificada y excesivamente gravosa, que se torna así en arbitraria a la luz de la Carta Fundamental, además de afectarse el debido proceso desde que la inhabilidad para contratar opera de plano y no es susceptible de ponderación ni de revisión judicial. En el rol 8703, se agrega la infracción de los artículos 6 y 7 constitucionales, así como el artículo 19, número 21, 22 y 26, en cuanto se afecta el derecho a desarrollar actividades económicas y a no ser discriminado por el Estado en materia económica respecto de la requirente.
Las causas 8.703 y 8.803 fueron conocidas por la primera sala de este Tribunal Constitucional y el rol 8.760 por la segunda sala del Tribunal. Conforme consta en los respectivos expedientes, fueron admitidas a trámite los 3 requerimientos, se suspendió la tramitación de los juicios pendientes y previo traslado a las demás partes fueron declarados todos admisibles. Conferidos luego los traslados del fondo a los órganos constitucionales interesados y a las demás partes, fueron formuladas observaciones únicamente por la requerida en autos 8.803, correspondiente al sindicato número 2 de trabajadores de la empresa Servicios Integrados de Salud. En su presentación de Foja 316, el sindicato solicita el rechazo del requerimiento en todas sus partes. Indica que no se afecta la igualdad ante la ley ni el principio de proporcionalidad, máxime tomando en consideración la gravedad de la condena por prácticas desleales y la afectación de la libertad sindical concernida en el caso concreto, lo que justifica cualitativa y cuantitativamente la aplicación de los preceptos cuestionados. Agrega que la sanción de inhabilidad para contratar opera en base a la potestad también que dispone el Estado para definir por distintas consideraciones los candidatos o contratantes más idóneos. Y señala que la empresa ha sido condenada por prácticas desleales que quedaron acreditadas en un proceso previo legalmente tramitado y de lato conocimiento ante el juez laboral, respetándose así el debido proceso y el contexto de igualdad de armas y de bilateralidad de la audiencia, concluyendo entonces que no se genera ninguna de las infracciones constitucionales denunciadas, en este caso, por la requirente. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en rol 8703 y hasta por 5 minutos, tiene la palabra don Fernando Santibáñez. Gracias, señoría. Con su venia, señora presidenta, alego en representación de BMSA a fin de que se declare inaplicable el inciso primero del artículo 4 de la ley 19.886, de la ley sobre bases de contrato administrativo, suministro y prestación de servicio, con relación a la gestión pendiente que se ha señalado ya en la relación, que se conoce bajo el rol 59.737 del año 2020, actualmente en la excelentísima Corte Suprema de Justicia de este país. El planteamiento del requerimiento de esta parte, así como el alegato que hoy se presenta, sigue la doctrina que consistentemente ha sostenido este excelentísimo tribunal sobre esta materia, y no se pretende reiterar conceptos que ya se han señalado en estrados y en varias de las sentencias dictadas por sus señorías excelentísimas. Y para no abusar del tiempo de este alto tribunal, me limitaré a delinear brevemente los aspectos que entendemos más relevantes de este asunto jurídico sobre el cual deberán pronunciarse sus señorías. De esta manera, y haciendo presente que recientemente, el día 23 de julio, en la causa rol 8620 de este mismo año, se ha pronunciado en este mismo sentido, entendemos que los preceptos constitucionales que se han infringido por la norma que se impugna son básicamente 2. La infracción las infracciones constitucionales serían 2 en cuanto a que se infringe la igualdad ante la ley. Y en este sentido, como vuestras señorías excelentísimas saben, por regla general, cualquier persona jurídica o natural puede contratar con el Estado. Y lo lógico es que así sea, y si nos atenemos al principio de igualdad, concretizado en la igualdad de los oferentes en este caso. Sin embargo, la norma impugnada no tiene relación alguna con el principio de probidad ni promueve el bien común, atendida la forma de su redacción, ya que impide a esta parte de pleno derecho entregar servicios al Estado discriminándola arbitrariamente de acuerdo al artículo 19 número 2 y el número 22 de la Constitución Política del Estado. Al respecto, este excelentísimo tribunal ha señalado en la sentencia rol 5.912 del año 2019 y siguiendo la doctrina establecida en la sentencia de la causa rol 3.570 del año 2017, que esta norma no identifica positivamente ningún supuesto en que deba subsumirse alguna específica infracción, sino que alude a hechos reprochados por el solo efecto negativo que han producido y por esa sola consecuencia cualquier acto o conducta se deviene susceptible de una única sanción. La disposición entonces estaría operando sin considerar las circunstancias particulares, imponiendo un tratamiento idéntico a todo evento, pese a que no pueden cometerse infracciones, infracciones no iguales a la respuesta del legislador, materializada en la norma impugnada, que siempre será la misma.
De esta manera, la norma trata igual, con una única y misma pena, a quienes pueden haber cometido infracciones muy desiguales. En este caso, se infringe el derecho a ser sancionado siempre en directa relación con la conducta efectivamente realizada. El principio de proporcionalidad se encuentra subsumido o integrado en nuestro ordenamiento jurídico constitucional en el artículo 19, número 2 de la Constitución, y así como se establece la garantía genérica de los derechos establecida en las bases de institucionalidad que dan forma al Estado de Derecho, consagrado en los artículos 6 y 7, y en la garantía del contenido esencial de los derechos en el artículo 19, número 26 de la misma Carta Fundamental. Por eso esta parte señala que las normas constitucionales que establecen los principios o reglas que proclaman la igualdad y rechazan la arbitrariedad estarían establecidas en los artículos 19, numerales 2, 3, 16, 20 y 22, que serían el fundamento directo de la proporcionalidad que entendemos vulnerada en esta norma, ¿no? De esta manera, señoría excelentísima, esta norma, al ser defectuosa en su redacción inconstitucional, no otorga discrecionalidad alguna para que la administración o la justicia ordinaria pueda sopesar o moderar la pena. No distingue ni aplica la misma sanción a diversas conductas contenidas en el Código Penal o el Código del Trabajo, que necesariamente deban sopesarse o evaluar la gravedad. Cabe tener en consideración que la justicia y racionalidad de las leyes punitivas, como es la que se impugna, es garantizada por la Constitución, lo que debe haber una correlación coherente y equilibrada cuando se aplique a la supuesta conducta sancionada. Y con ello la conducta debe ser descrita con precisión cuanto más grave sea el castigo aplicado al sujeto administrado, como es posible ver en un sinfín de normas que hoy día rigen en nuestro país. En segundo lugar, señoría excelentísima, se infringe, a juicio de esta parte, el debido proceso. Aquí entendemos que no hay posibilidad de ejercer el derecho de defensa en un proceso previo legalmente tramitado respecto a la incorporación al registro de infractores, ni tampoco admite el ejercicio de garantías de un procedimiento en una investigación racional y justa. Ello infringe, de esta manera, el artículo 19, número 3 de la Constitución Política del Estado. Esto es que toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo, legalmente tramitado, correspondiendo al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento en una investigación racional y justa, recalcándose que la ley no podrá presumir de derecho a la responsabilidad penal. Así entonces, el afectado, en este caso mi representada, nunca tuvo la posibilidad de discutir la procedencia o extensión de esta verdadera pena de bloqueo contractual, que impone directamente este precepto legal. Entonces se consagra una sanción de interdicción de ejecución directa e inmediata, que opera por el solo Ministerio de la Ley, sin más trámite, habida cuenta de que se valida y surte efectos por su sola comunicación, independientemente de la conducta del afectado. Lo anterior, en circunstancias que, con arreglo de derecho, no hay sanción válida sin juzgamiento previo. La naturaleza jurídica de la norma de jerarquía legal que tenemos es que se solicita declarar inaplicable es de una sanción, ya que se trata de una prohibición de contratar con los órganos de la administración del Estado, para el caso que haya una sentencia, como es la que en este momento, hasta aquí al menos, afecta esta parte. La que se materializa con la inclusión en el registro que lleva a la Dirección del Trabajo, y tal como se encuentra limitada por el respeto del derecho de las personas y de aplicarse con sujeción a los principios del derecho penal, entendemos esto es legalidad, tipicidad, proporcionalidad y razonabilidad, principios en un Estado de Derecho con garantías constitucionales. En la especie, la aplicación de la sanción no cumple con dichos principios, no se respetan los derechos garantizados por la Constitución e impide esta parte impugnarla administrativa y judicialmente. Es por estas razones, señoría, que esta parte solicita que se acoja en todas sus partes el requerimiento de inaplicabilidad, de acuerdo a los términos que ha sido planteado en este requerimiento. Muchas gracias, señoría. Gracias a usted. Por la requirente, en rol 8760, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Pía Marinovich. Muchas gracias, señora presidenta. Con la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a alegar en representación de McCann Erickson de Publicidad S.A., solicitando se acoja el recurso de inaplicabilidad impetrado en estos autos respecto del artículo 495 del Código del Trabajo en su frase final, y también respecto a la segunda frase del artículo cuarto del inciso primero de la Ley de Compras Públicas,
solicito que estas normas sean declaradas inaplicables para el caso en cuestión, el cual, bueno, es la gestión pendiente de autos que está correctamente individualizada en el recurso y que corresponde a un juicio laboral por vulneración de derechos laborales respecto de la trabajadora señora Emila Passols, en el cual el demandado es mi representada Macán. Es del caso que en este juicio la señora Passols ha estimado que ella ha sido vulnerada en sus derechos laborales referidos a la maternidad, toda vez que al regreso de ella de su permiso de maternidad no se la puso en el mismo puesto que ella ocupaba, no en el sentido de degradarla o cambiar su remuneración o lugar de trabajo, sino que la asignan a una cuenta de cliente distinta. Ella estaba en la TAM y se la asignaron a Mastercard. A ella le pareció que esto era denigratorio de su condición de trabajadora y que esto había sido hecho precisamente por su estado de maternidad. El tribunal de primera instancia acogió esta tesis y condenó a mi representada por vulneración de derechos laborales, a una, digamos, las sanciones propias de esta norma, que corresponde en este caso a 20 millones de pesos. Esta parte estima que se está vulnerando el artículo 19 en sus numerales números 2 por la igualdad ante la ley, e igualmente el número 3 en cuanto a la falta de un racional y justo proceso, toda vez principalmente porque no existe ninguna proporcionalidad entre la sanción que se le está aplicando a mi representada y los hechos que podrían eventualmente llegar a considerarse en derecho como una vulneración a los derechos de esta trabajadora. Cabe señalar que eso yo lo acredité en el recurso acompañando comprobantes, digamos, de contratos del Estado que tiene mi representada Macán. Macán celebra contratos con el Estado del orden de los 700 millones de pesos anuales, perdón. Esto significaría para ellos la pérdida de negocios por 1.500 millones de pesos anuales, toda vez que esta sanción se extiende por 2 años. De esta manera no hay ninguna proporcionalidad entre la sanción, toda vez que la sanción que la ley aplica son 11 remuneraciones, en este caso son 20 millones de pesos. Sin embargo, por la vía de esta sanción accesoria, mi representada está siendo afectada en 1.500 millones de pesos. Bueno, obviamente que esa no es la utilidad total, pero sin embargo se le impide contratar con el Estado y las utilidades que obtendría serían evidentemente muy mayores a la sanción. No quiero extenderme más, vi que ustedes nos han asignado 5 minutos para el alegato, doy por reproducidos los argumentos jurídicos señalados por mi colega que ha alegado anteriormente, igualmente los que están consignados en nuestro recurso, y por ello, y teniendo en especial en consideración cuáles son los hechos de esta causa, y la enorme entidad de la sanción que se le está aplicando por la nimia y a nuestro juicio inexistente vulneración de los derechos de esta trabajadora, solicito a este excelentísimo tribunal que se acoja a nuestro recurso de inaplicabilidad y se declare inaplicable las disposiciones señaladas. Eso es todo, su señoría. Gracias. Por la parte requirente, en rol 8803, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Guanira Arís. Muchas gracias. Buenos días, señoras ministros, señores ministros. Con la venia de su señoría excelentísima, vengo a alegar en representación de Servicio Integrado de Salud Limitada. En adelante, indistintamente, lo denominaré SIS, para efectos de que se entienda, por el requerimiento de inaplicabilidad en materia de estos autos, solicitando que éste se acoja en todas sus partes. Como bien señaló el señor relator, este requerimiento de inaplicabilidad recae sobre el artículo 294 bis del Código del Trabajo y de la segunda oración del inciso primero del artículo cuarto de la Ley 19.886 de base sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios. Antes que todo, quisiera aclarar algunas de las afirmaciones o insinuaciones que realizó la parte requerida. Esto es el sindicato número 2 de trabajadoras, Empresa Servicios Integrados de Salud Limitada, que en adelante denominaré sindicato número 2, la parte requerida de autos.
a lo largo de su informe señaló o dio a entender que CIS no le da importancia a la conducta antisindical. Al efecto, excelentísimo tribunal, esta parte viene en rechazar tajantemente dicha información. Sí le damos importancia a la conducta antisindical, pero otra cosa es tener la posibilidad de discutir la sanción que se encuentra asociada a dicha calificación. Por lo mismo, negamos, y, señora presidenta, si me permite citar un párrafo pequeño, lo que puso en el informe la parte requerida, esto es, nos impacta profundamente la ligereza con la que la requirente entiende el proceso previo legalmente tramitado a través del cual fue condenada por prácticas desleales graves. Ello no es así, tal como se lo señalé. Acá estamos frente a dos discusiones diferentes. Una es si hubo o no una conducta antisindical, y la otra es si la ley le puede asignar una sanción y que el juez no pueda tener incidencia alguna al efecto, ni las partes, ni haya la posibilidad de discutir nada respecto a la misma. Asimismo, se da a entender que este requerimiento habría sido interpuesto para efectos de dilatar la tramitación de la gestión pendiente, como asimismo fueron los otros requerimientos presentados respecto a las otras causas derivadas de estos mismos hechos, que fue la huelga que hubo en dependencias de Clínica Dávila, donde opera Servicios Integrados de Salud, el año 2018. Es muy importante tener presente que si eso hubiese sido nuestra intención, no hubiésemos rectificado el presente requerimiento, toda vez que originalmente esta abarcaba otros artículos y, atendido la jurisprudencia que ha sido dictada por este excelentísimo tribunal, determinamos que que solamente la discusión respecto a la inaplicabilidad de la normativa debía recaer sobre estos artículos. Bueno, se tratan estos distintos requerimientos de demandas conectadas por su hecho original, pero que fueron originadas por denuncias distintas, sea de la Dirección del Trabajo, sea de la Inspección del Trabajo, o sea como la presente causa del Sindicato de Trabajadores. Por lo mismo, no es mi representada la que hace esta división, es la forma en que se lleva a cabo estos procesos. Nosotros, en la defensa de la causa original, efectivamente no utilizamos los mismos argumentos que estamos discutiendo y exponiéndole a este excelentísimo tribunal. Y pareciera que esto, la contraparte, se genera como un reproche hacia el requerimiento por ser argumentos diferentes. Bueno, justamente en esta sede no se discute lo mismo que en el proceso laboral. Por lo mismo, no podemos tener argumentos que se parezcan en uno u otro. Asimismo, deja entrever que las normas que esta parte solicita que se declaren inaplicables no tendrían incidencia en la gestión pendiente de autos. Esto no es efectivo, toda vez que existe una sanción asociada a la normativa que sí incidirá en dichos procesos, toda vez que es una sanción que, no como lo señala la contraparte, que es una sanción genérica, no, muy por el contrario, es una sanción binaria, es esa y solo esa sanción, es una consecuencia mecánica. La norma no deja espacio para discutir, ni para criticar, ni para evaluar. Bueno, respecto a la cuestión de inaplicabilidad que se plantea en relación a los preceptos impugnados, tal como hicieron los otros abogados, me remitiré a lo que considero estrictamente relevante destacar, porque la mayoría de los argumentos ya han sido señalados. La imposición de una sanción a mi representada consistente en la prohibición de contratar o convenir con el Estado o sus organismos durante el plazo de 2 años, efectivamente
nos parece desproporcionada. Tanto afectará a largo plazo, puede afectar su patrimonio, como la actividad comercial y laboral que desempeña. Lo cual resulta extremadamente injusto cuando es una sanción injustificada y excesivamente gravosa, la cual no admite ningún tipo de defensa de esta parte. La ley asigna esta sanción. El juez no puede tomar ninguna decisión al respecto. Por lo mismo, se produce un efecto totalmente contrario al ordenamiento constitucional vigente por la aplicación de los mismos, ya que se vulnera, por una parte, la garantía consagrada en el artículo 19, número 2, esto es la igualdad ante la ley, y por otra, la garantía consagrada en el 19, número 3, esto es el debido proceso. Respecto a la garantía de la igualdad ante la ley, la sanción que se aplica lo hace de manera indiscriminada. No tiene en cuenta la realidad ni las características específicas de cada caso. No permite distinguir situaciones objetivamente distintas. No diferencia qué tipo de práctica antisindical o qué infracción ha sido constatada. CIS jamás pretendió incurrir en prácticas antisindicales que afectaran los derechos de sus trabajadores. Muy por el contrario, debió enfrentar una situación extremadamente excepcional y dar cumplimiento a su rol social y a sus deberes para con sus pacientes. El contexto de esta huelga, obviamente, recae en las prestaciones de salud a que está obligado a otorgar mi representada. Por lo mismo, no es la misma circunstancia la que le aconteció a CIS que lo que se produce con un empleador que intencionalmente infringe las disposiciones que protegen a los trabajadores, en este caso en materia laboral. Por lo mismo, no debe aplicarse la misma sanción a ambos y debiese permitirse distinguir o analizar esta sanción. Y asimismo, este concepto ha sido consagrado justamente en la sentencia ya citada anteriormente por otro abogado, el rol 3570 del 2017 dictado por este excelentísimo tribunal, el cual concluye que la normativa así entendida se presta para abusos por ser insuficiente a efectos de asegurar que la medida de castigo no trascienda la gravedad de los hechos cometidos. Este es un punto clave, que finalmente sería lo que le estaría sucediendo a mi representada. El castigo sería más grave que la conducta, o posiblemente así sea a largo plazo. Respecto al debido proceso, no se admite la posibilidad de discutir ante el tribunal alguno la procedencia ni la duración de la sanción que se aplica. De este modo se impide el derecho a la defensa de mi representada. La sanción aplica ipso facto, no produce discusión alguna respecto a su procedencia, proporcionalidad y duración, y sin considerar la gravedad de la misma dependiendo del caso concreto. Bueno, finalmente solo cabe señalar que esta parte tiene un requerimiento presentado con anterioridad por estos mismos artículos, el cual fue acogido. Esto es el rol 7635 del 2019. Por lo tanto, atendido que la aplicación de los preceptos a la gestión pendiente resulta totalmente inconstitucional, pido a este excelentísimo tribunal que se declare la inaplicabilidad de los preceptos impugnados en los autos, esto es el artículo 294 bis del Código del Trabajo y la segunda oración del inciso primero del artículo 4 de la ley 19.886, respecto a la causa que se encuentra en la Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el rol 1243 del 2020. Es todo cuanto puedo decir, su señoría excelentísima, muchas gracias. Gracias a usted. Por el sindicato número 2 de trabajadores de empresas Servicios Integrados de Salud Limitada. Y por 10 minutos tiene la palabra don Fernando Rodríguez. Muy buenos días, señora presidenta. Muy buenos días, su señoría excelentísima.
En representación del sindicato número 2 de trabajadores de empresas de servicios integrados de salud, procedo a hacer el alegato respecto a esta causa que versa sobre prácticas desleales cometidas en el año 2018 respecto de una huelga legal ejecutada entre el día 11 de julio y 21 de agosto. Una huelga que se extendió por 42 días, en la cual negociaron 237 trabajadores por un proceso de negociación colectiva arreglada, que finalmente devino en la firma de un contrato colectivo que tuvo distintas repercusiones y consecuencias en atención a las conductas que han sido denunciadas. Como ya se señalaba anteriormente, producto de las prácticas cometidas o las conductas cometidas por la empresa en esta negociación colectiva, finalmente se afectó y se han interpuesto 3 procesos distintos donde ha habido ya 3 sentencias que se encuentran recurridas de nulidad, y en las 3 sentencias dictadas por 3 jueces totalmente distintos se ha alcanzado la convicción por los juzgadores respecto a la falta de justificación de proporcionalidad y adecuación de las medidas que tomó la denunciada y requerente al momento de desarrollar los actos que fueron constatados. Es importante hacer hincapié en relación a en qué consiste la sanción de inhabilidad que ha sido establecida por la ley 20.238. Esto está inserto dentro de un marco de protección jurídica a los derechos de los trabajadores, y no solamente a los derechos de los trabajadores, sino también a la competencia leal, a evitar el dumping entre las empresas oferentes y contratantes con el Estado, y también respecto de no solamente pasar a un rol de protección de derechos laborales y de la libre competencia y libertad para desarrollar cualquier actividad económica, sino también para promover efectivamente sus derechos. En ese sentido queda meridianamente claro, tanto de los mensajes de la ley 19.759, 20.087 como 20.238, que se ha buscado establecer una sanción ejemplar respecto de los ofertantes del Estado. Esto pasa en principio de ser una medida de publicidad, de publicar las sentencias condenatorias en caso, partiendo por las vulneraciones a la libertad sindical a través de las condenas por prácticas antisindicales, para pasar a aplicarse esta medida de publicidad a todas las condenas por vulneración de derechos fundamentales, deviniendo en última instancia, el año 2008, por la dictación de la ley 20.238, estableciendo el artículo 4 de la ley 19.886, que establece una sanción de inhabilidad temporal por 2 años. Estamos hablando de una sanción temporal, es una sanción donde no se restringe de manera completa la libertad económica, la libertad laboral o el derecho a desarrollar actividades por parte de la empresa, sino solamente respecto del destinatario o contratante, que es el Estado, y solamente respecto del tiempo de 2 años. Se elucubran muchas defensas respecto de la requirente. A mí lo que más me parece grave y un trabajo muy difícil que tiene su señoría excelentísima en el sentido de cómo ponderar, cómo proporcionar, cómo establecer un juicio de adecuación y idoneidad en el caso propuesto. Primero, es complejo abordarlo, leer el requerimiento es complejo porque se señala que el juez no tendría capacidad alguna para ir ponderando, moderando la intensidad del reproche jurídico, pero recordemos que estamos ante una judicatura laboral, no estamos ante un tribunal de compras públicas, ante un tribunal de defensa de la libre competencia, no estamos en ese ámbito, estamos en el ámbito laboral. Y en el ámbito laboral la única obligación que tiene el juez laboral es una obligación registral de envío para su registro. Consecuencialmente, la aplicación obviamente, del artículo 294 bis, al igual que el artículo 495, que no está pedida la inaplicabilidad acá, deviene en la aplicación de esta sanción. Pero se han definido otros bienes jurídicos protegidos en la ley 19.886. En ese sentido, quien debería estar sentado acá protegiendo el interés del Estado, el interés de proteger la libre competencia, de evitar el dumping, evitar la competencia desleal, es el Estado. Pero acá nos corresponde de manera humilde a un sindicato que representa a 237 trabajadores estar señalando lo pertinente en relación a la proporcionalidad de la medida. Y surgen varias preguntas acá, y creo que en el sentido de lo que se señaló en los escritos de traslado en relación a la ligereza o falta de fundamentación, de acuerdo a nuestro juicio,
de la gravedad de la medida aplicada es que este análisis, la naturaleza del requerimiento en aplicabilidad es un análisis en concreto, no es un análisis en abstracto, porque si fuera un análisis en abstracto, esto deviene en la idoneidad o calidad de la normativa dictada por el legislador laboral, que podemos estar de acuerdo o no en que podría haber establecido graduaciones, pero finalmente no es un control abstracto, es un control en concreto, y para ese control en concreto deben señalarse los potenciales efectos. No basta con que se elucubre de una manera genérica, eventualmente que se va a afectar la libertad de contratar o la libertad económica, porque así los hechos quedan constatados a través de estos 3 procedimientos que hubo una empresa que cometió diversos vulneraciones y atentados contra derechos fundamentales de 237 trabajadores. Si lo vamos a cuantificar en términos patrimoniales, estamos hablando de 500 o 600 millones de pesos, su señoría. Y muchas consecuencias más, porque cuando se resta la importancia a la defensa de la libertad sindical y el derecho a la huelga, se afecta para siempre un sindicato. Hoy por hoy la empresa acaba de cerrar una negociación con otro de los sindicatos al interior de la misma empresa, 500 trabajadores, que a mí como profesional me toca asesorar. Me toca asesorar a 3 sindicatos de esa empresa y de la empresa relacionada a Clínica Ávila. Finalmente esos trabajadores cerraron un contrato a 3 años con 0% de reajuste. Y uno de los principales motivos manifestados por la Asamblea tenían que ver precisamente con que estaban totalmente atemorizados con una eventual huelga y que sabían que con la huelga no se consigue nada. Se ha restado en ese sentido de toda fuerza coercitiva que lo establece la ley, se reconoce como un derecho legal. En ese sentido, respecto de estas mismas partes, su señoría excelentísima ha dictado los fallos 7654 y 8116 que se refieren a la importancia del reemplazo en huelga. Se refieren a que había una progresión en el reconocimiento de este derecho que actualmente la jurisprudencia de vuestro excelentísimo tribunal señala que es parte esencial de la libertad sindical, de la libertad al trabajo, del derecho a la negociación colectiva, y que se altera en la esencia estos derechos fundamentales al afectar la huelga. Esta huelga se afectó, fue de una manera contumaz, se realizaron al menos 3 visitas donde se sorprendieron infraganti a los reemplazantes, tanto internos como externos. Hubo un procedimiento de fiscalización donde se exhortó a la empresa a terminar con este comportamiento, no obstante, igualmente se siguió. Y en ese sentido nos parece muy grave. Finalmente, desde el punto de vista de la ponderación y la proporcionalidad, hay que saber cuál es el daño que se ha ocasionado y cuáles son los bienes jurídicos protegidos acá. Yo no puedo acá defender la libre competencia o la igualdad de los ofertantes ante el Estado, los puedo señalar, porque no es mi rol como defensor del sindicato y los derechos de 237 trabajadores que vieron afectada su negociación colectiva. Pero es importante poner en valor que fueron 237 trabajadores que disminuyeron su piso mínimo legal, se vieron obligados a aceptar un contrato en donde hubo merma total de todos los derechos que tenían por más de 10 años, sus señorías excelentísimas, que hoy por hoy implica una merma económica de más de 500 millones de pesos que hemos acompañado un escrito que se presentó en el respectivo proceso, porque todas las alegaciones que se hacen en esta instancia ya se hicieron en las instancias previas. En la causa rol S-119-2018, en el segundo juzgado de letra del trabajo, se acompañaron estos antecedentes. La empresa alegó adecuaciones necesarias, la empresa alegó colisiones de derechos fundamentales. Actualmente lo señala como uno de la fundamentación para señalar que el castigo es demasiado fuerte, demasiado intenso, pero no acreditó en ningún momento, todo lo contrario. Cuando quiso acreditar adecuaciones necesarias no fue capaz de acompañar un contrato donde estuvieran incorporadas las funciones que permitían a los reemplazantes realizar esas funciones. Se constató que se realizaron funciones en reemplazo de huelguistas. Lo mismo respecto de la colisión de derechos fundamentales. Precisamente, los servicios mínimos lo que hicieron fue armonizar el derecho a la vida, a la salud, derechos de terceros, específicamente aplicado al caso, con el derecho a la huelga, a la libertad sindical y la libertad al trabajo de los trabajadores. Están definidos ex ante. O sea, una empresa ya sabe desde el momento de negociar, en este caso, más de un año atrás ya sabía cuál era su rango de acción. No obstante, no respetó eso.
Por eso en el mismo fallo de su señoría excelentísima 7654 se señala que la empresa se autotuteló. Acá simplemente desoyó las resoluciones administrativas, la misma calificación que solicitó y que luego no respetó, y que en diversas situaciones, de diversas instancias, este sindicato le puso en evidencia a la empresa a través de mails. Todo esto lo cuenta en las carpetas y en el expediente investigativo del S-119, su señoría. Por eso nos parece que respecto de, al momento de ponderar y el acto que debe realizar su señoría excelentísima es muy complejo, porque creemos que acá se está guiando de una manera ciega a su señoría excelentísima, de manera en abstracto, no con hechos concretos, a valorar y tener que poner en una balanza libertad sindical, derechos fundamentales de 237 trabajadores versus la pérdida potencial de los contratos que pueda tener la requirente y demandada con el Estado. ¿Cómo podemos cuantificarlo? ¿Podemos cuantificar la merma económica de los trabajadores? Probablemente sí. ¿Están obligados un par de trabajadores que están en una negociación colectiva arreglada a firmar un contrato, a hacer una huelga? No. ¿Podemos saber cuál fue el flujo o cómo podría haber sido esa situación hipotética de haberse respetado la huelga? Jamás. ¿Por qué? Porque cuando se reemplaza a los trabajadores en huelga, se afecta en la esencia el derecho a la negociación colectiva y ya no podemos saber cuáles habrían sido las verdaderas consecuencias y cómo habría terminado esa negociación colectiva, que como señala su señoría excelentísima, es particularmente grave, porque los trabajadores quedaron intimidados, porque hubo muchos despidos masivos posteriormente a la realización de esta negociación colectiva, porque otros sindicatos al interior de la misma empresa se han visto inhibidos en su comportamiento. Y ahí está lo Señor importante. abogado, ¿puede redondear el alegato, por favor? Sí, muchas gracias. Quiero dejar planteadas dos preguntas para cerrar mi alegato. Respecto a ¿es justo ponderar y señalar que los derechos y la libertad económica de una empresa son más importantes que el derecho a la negociación colectiva y los derechos fundamentales de 237 trabajadores? Eso es lo que tiene que decidir su señoría excelentísima. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas para las señoras, los señores abogados? No habiendo preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias. Gracias, señorías. Gracias. Hasta luego. Buen día para todos. Buenos días. Muchas gracias, hasta luego. Adiós, muchas Que estén muy gracias. bien. Hasta luego.